Aquí tenemos a este pequeño británico, seguro que lo conocéis porque mantiene un ADN, vamos, durante décadas. Es el nuevo Mini, sí, pero 100% eléctrico. Es el Cooper SE, porque es 100% eléctrico, trae 218 caballos, este color Blazing Blue que le sienta fantástico, en el acabado Favorite que tiene esta combinación ya de serie de colores, blanco en el techo, espejos y color principal, que en este caso es el Blazing Blue, que tiene un coste de unos 690 euros adicionales. Y además en esta unidad llevamos unas llantas 18 pulgadas también por un coste de unos 680 euros, con doble tonalidad y le da un diseño y una estética muy bonita. Pero este pequeño de 3 puertas británico seguirá siendo una buena opción. Vamos a comprobarlo en el vídeo de hoy. Dentro intro y empezamos. Aquí tenemos a este pequeñito británico, el Mini, que aunque es una nueva generación, no podréis decirme que no mantiene su estética tan legendaria del Mini. Eso sí, ha crecido muchísimo con respecto a las primeras generaciones y sobre todo ahora intentan mantener esa línea tan fluida pero con un ADN tan propio de Mini. Vemos este frontal totalmente sellado, prácticamente toda la parte alta, únicamente en la parte baja sí que llevamos ventilación, entradas. Vemos estas ópticas totalmente seña de identidad de Mini con toda esta firma lumínica LED, un capó bastante musculoso a los laterales, el logo de Mini, aquí que estamos ante la versión S, eso sí, no olvidéis que es la versión 100% eléctrica. Y aquí, bueno, este color Blazing Blue, que son unos 680 euros de coste opcional, con la combinación de este acabado Favorite, que tiene el techo en blanco, espejos también en blanco y el color que elijas también en coste opcional. Viene muy cargado de equipamiento y es la acabado inicial, o perdón, el acabado antes del John Cooper Works, el más deportivo de la gama. En este caso vemos también que llevamos estas llantas 18 pulgadas que os he comentado al inicio, con dos tonos que se le ven muy elegantes, muy pintones, y son de tamaño 18 pulgadas. Lleva unas gomas Maxxis y medidas 225-40 R18 de tamaño. Pues aquí vemos este lateral de Mini 3 puertas, líneas muy orgánicas, muy limpias. Únicamente vemos esta parte de tensión en la zona baja de la puerta, junto con esta talonera en negro mate. Por supuesto, vemos también esta parte en negro brillo, y en esta nueva generación, algo que ya Mini rompe un poco con sus diseños de las últimas décadas, es toda esta línea que va y daba la vuelta por todo el coche, incluso por el parabrisas. Ahora únicamente va desde la zona del pilar A y llega hasta la zona del portón trasero, un portón trasero que ya podemos ver también que lleva modificaciones. Pero antes de eso, veamos el techo, que en este acabado llevamos el techo panorámico, que le da mucha vistosidad en el interior, que ya lo veremos, la antena justo aquí, y este alerón que también va en el color blanco para darle continuidad al diseño. Una luneta pequeñita, poca altura, vemos el limpia luneta aquí, y estos añadidos para mejorar todo el tema aerodinámico. Tenemos un coeficiente aerodinámico de 0,28 para este pequeñito, así que bien por Mini. Aquí vemos los nuevos pilotos traseros, el nuevo formato, que visto en foto y en vídeos quizás no te convence, pero ya os digo que en persona gana muchísimo. Las inscripciones Cooper S, Mini y la cámara marcha atrás, la matrícula y unos paragolpes bastante simples, con toda esta zona de protección en negro mate, luz de reversa justo en la parte central y los catadiróticos en los laterales. Unas líneas, pero
Si os dais cuenta en el vídeo, vemos mucho músculo y esto le da una fuerza a la trasera bastante buena. ¿Qué opináis de esta nueva generación del Mini? ¿Os gusta? Dejármelo aquí en los comentarios. Vámonos para adentro. Vamos a empezar por el maletero. Este pequeño siempre ha tenido un maletero que ha estado en el entorno de los 200 litros. En este caso mantenemos un rango de capacidad muy similar, son 210 litros, y abatiendo los asientos que tenemos aquí dispuestos ganamos una media de unos 800 litros. Recordar que es un coche pequeño, un coche con concepto urbanita y que, bueno, tiene su capacidad, pero no estemos buscando mayor espacio disponible, ¿no? Estos 210 litros para 4 pasajeros se hace bastante escaso, si es verdad, pero también tiene un concepto más de biplaza, y estas dos plazas traseras vienen a ser un poco más testimoniales, aunque ya veremos que son algo cómodas. Aquí, bueno, la altura es correcta, no hay mayor problema, tenemos buenas formas, eso sí, hay mucha moqueta, está todo bien rematado, y tenemos esta bandeja que podremos alternar en doble altura, e incluso tenemos aquí la zona baja donde podremos tener cosillas más a la mano, incluso los cables de carga aquí justo debajo. Por supuesto, tenemos un buen detalle, como os he dicho, buenos plásticos y los asideros para cerrar el portón. Si eres diestro o ambidiestro, pues nada, tenemos aquí la disposición para cerrar de un lado o de otro, disponible en esta parte de plástico. Sí se nota mucha zona de chapa, pero al menos cuando tenemos el coche cerrado sí que hay poca vistosidad en cuanto a chapa, y eso está muy bien. Pero bueno, así cuando abrimos todo nos damos como un poco de que vemos mucha chapa a la vista, pero tranquilos, porque en cuanto cerramos y todo lo que son las juntas de gomas está todo bastante bien sellado en cuanto a ver la menor cantidad de chapa posible. Vemos aquí más símbolos de la marca británica, y bueno, ya visto esto, vámonos para adentro. Bueno, para entrar a las plazas traseras tenemos aquí un pequeño asidero para tirar del asiento, tiramos un poco para adelante, y bueno, la boca de entrada es la típica de estos coches 3 puertas. En este caso es un 4 plazas, un 2+2, vamos a ver cómo entro. Yo mido 1,77, si no lo sabéis os invito a suscribiros al canal para que estéis un poco atentos a todas nuestras pruebas y así conocernos un poco más, ¿no? Ajusto mi reposacabezas y bueno, ya voy. A ver, para mi estatura no es mi ubicación idónea para ir en este coche. Sin embargo, con respecto al pasar de los años, este coche se le nota también mucha mejor calidad y espacio en el interior. Van optimizándolo y a mí me da la sensación de ir más cómodo en esta nueva generación, aunque aquí, bueno, voy tocando con las rodillas, pero el mullido del asiento me permite por lo menos hacer un viaje puntual con relativa comodidad. Sin embargo, puedo abrir un poco más las piernas, dejar las rodillas aquí hacia los lados y bueno, puedo ir cómodo. En este caso, bueno, más de 4 dedos de separación al techo, muy bien, iluminación en los laterales con unos ganchos para algún abrigo o algo, y bueno, plásticos duros, eso sí, en todo este material, incluso en el reposabrazos no tenemos ningún tipo de acolchado, algo que vendría bien, sobre todo en estos acabados un poco más altos, e intentar mejorar este tipo de detalles. Aquí justo detrás llevamos una pequeña bandeja para dejar un móvil o un boli si queremos, y bueno, aquí tenemos un pequeño gancho que va firmado por Mini, que es donde tendremos que dejar puesto nuestro cinturón y tenerlo ubicado, ¿vale? Está bastante bien, todo con detalles de la marca británica, por supuesto, y tenemos este tapizado que además lo podremos elegir en este tono claro, tiene pespuntes en azul, la verdad es que tiene buen detalle. No os preocupéis, porque para los más pequeños, yo que tengo hijos también pequeños, pues aquí los he dejado en esta parte trasera, incluso uno con la silla, con anclajes Isofix, porque tenemos aquí las canaletas con las tapas y podremos anclar sin mayor problema. El problema está en entrar y salir con la silla con esta apertura tan escasa de las plazas traseras. Pero bueno, puedes hacer uso sin ningún problema, e incluso
el asiento del acompañante también tiene anclajes ISOFIX con top tether integrado. Tienen un buen formato. Sí es cierto que al ser así tan deportivos nos limita un poco la visibilidad de la parte delantera, pero bueno, es, digamos, un coche más dos plazas con estas alternativas traseras para cosas puntuales o niños muy pequeños que pueden ir aquí sin ningún problema. Buena visibilidad por estas ventanas y poco más. Vámonos para adelante. Bueno, indudablemente las plazas delanteras son las más cómodas. A coger la llave, que es este mando, muy bonito. Aquí, bueno, tapo un poco la matrícula. También está el nombre de Mini. Y bueno, aquí accesos y el logo aquí, ¿vale? Muy bonita la llave o el mando. Cerramos, una puerta pesada, sí, muy pesada, típico en los coches tres puertas. Y bueno, aquí el material sostenible, todos estos diseños que están bien armonizados han dado un muy buen salto en este interior del Mini. Tenemos la nueva pantalla totalmente redonda, con muy buena calidad, con todo el sistema de infoentretenimiento del grupo BMW ya integrado, y la verdad es que tiene muy buena calidad, me gusta. Sistema Apple CarPlay, Android Auto, y bueno, está bastante bien con todos los sistemas también incluidos de los modos de experiencias, que son modos de conducción pero a la vez de experiencia, que nos van cambiando según el que elijamos, el comportamiento tanto interior, de personalización, sonidos e incluso el modo también del coche. Pues nada, esto tiene todo este material que también va retroiluminado en algunas zonas. Tenemos todos estos detalles. Por eso me ha chocado un poco la zona de los paneles traseros, que son muy simples, como este detalle que está justo aquí de los altavoces, donde va la maneta para abrir, que son simples, pero como hay una mezcla de materiales, pues bueno, la verdad es que te acoge y tiene buena sensación. Pero detrás los paneles son muy simples y me hubiese gustado aunque sea un pequeño toque con este material justo donde tenemos tacto con el codo o algo, y así le da un toquecillo más de calidad, sobre todo en la parte trasera. Bueno, vemos aquí aireadores en toda esta zona, zonas aquí para regular este aireador principal, y aquí abrir y cerrar, y tenemos estos superiores. Aquí en esta zona tenemos lo que es la caja de cambio, el encendido, el modo de experiencias y subir y bajar el volumen con este dial, y aquí accesos rápidos también para sistemas de ayudas a la conducción, cámara, los warning y los desempañantes correspondientes. En esta zona, por supuesto, bueno, está a buena disposición, todo se usa por la pantalla, estos son accesos rápidos al funcionamiento general del coche, y en este caso este acabado llevamos también integrado con un paquete la carga inalámbrica por inducción con dos puertos USB, y esta zona aquí que va puesta de una manera más de consola, bueno, abierta, sin que, bueno, esté todo allí encajonado, ¿no? Tenemos un conector 12 voltios al fondo y, bueno, dos portabebidas, aquí más zonas, aquí otra pequeña guanterilla para guardar alguna cosa con una tapa, y tenemos este generoso reposabrazos que no es regulable ni en profundidad ni en altura. Está en una única posición y, bueno, tiene buena altura y es confortable para el uso del coche. Como detalle, no llevamos cuadro de instrumentos, todo va enfocado en esta pantalla central, pero tenemos el Hub Display aquí disponible con una pequeña pantalla metacrilato que proyecta toda la información allí, así que el resumen necesario, velocidad, indicaciones, lo tendremos allí disponible, así que eso no nos va a distraer de la conducción. Una guantera con buen formato, un tamaño acorde para documentación y todo el sistema de emergencia, chalecos, etcétera, etcétera. Y bueno, las bandejas que van en las puertas, que tienen buen tamaño. En la zona superior, en este acabado, bueno, llevamos todo este techo panorámico, también con iluminación configurable, y aquí el abrir y cerrar la persiana para que tengamos mayor o menor iluminación. Cuadro también espejo interior, que tenemos buena visibilidad, excepto si llevamos personas, ya se nos limita. Y bueno, todo el sistema también de iluminación, aquí un pequeñito espejo sin iluminación, al igual que en el acompañante. Un detalle que me ha parecido bastante curioso, que
teniendo esta tendencia tan chic de uso de coche incluso para mujeres, pues que no tenga un pequeño foco, una pequeña luz para iluminar toda esa zona de espejos, me parece curioso. Y además que ya hemos visto modelos de marcas asiáticas que incluso viene con un buen espejo y además con una iluminación LED increíble. No sé, estos detalles no la desperdiciéis, marcas, que aquí son detalles que luego otras marcas van sumando y luego en esas chorradillas pues la gente se va enganchando a otro tipo de coches. Pero este coche creo que merece una buena terminación en ese tipo de detalles. Los asientos, bueno, tienen este formato ya semi-buckets, son muy bonitos, muy deportivos, además tienen este tono claro, que lo puedes elegir en diferentes tonos, más oscuro, más claro, y bueno, tiene estas inserciones en azul, como todos estos bordados también en azul, telas casuales, todo con materiales también reciclados. La verdad es que le da una buena sensación general. Eso sí, es plástico duro en todo esto, aquí plástico duro también, aunque va cubierto, todo plástico duro, pero bueno, es lo que estamos acostumbrados a ver en este tipo de coches urbanos, ¿no? Aunque aquí ya estamos hablando de cifras ya superiores a los 44.000 euros de precio, así que ojo, hay que valorarlo, ¿no? Aunque estamos pagando un pequeño capricho con la firma de Mini. Por supuesto tenemos este pilar A, que es ya seña de identidad de los Mini, con este parabrisas, buena visibilidad general. La verdad es que nos mantiene esa esencia de conducción aquí dispuesta en este coche. Pero una conducción que ahora nos ponemos ya en marcha corriendo para comentarles nuestras impresiones y sensaciones en este Mini Cooper SE 100% eléctrico. Acompáñenme. Bueno, al estar al volante del Mini Cooper SE, hay que destacar, por supuesto, la parte sonora o insonorización de un coche eléctrico, y aquí no es para menos. Es un coche muy silencioso, muy confortable en ese sentido, pero ya pasamos a ese nivel de confort un poco más exquisitos y nos damos cuenta que tenemos una suspensión un poco más durilla, pero típica en un coche con un comportamiento de feeling go-kart. Mini se ha caracterizado durante muchos años con este modo de conducción con un centro de gravedad muy bajo y que nos permite disfrutar sobre todo en carreteras muy ratoneras, ¿no? Carreteras más rápidas, de mucha curva. Es un coche muy ágil, ¿no? Y vamos a comprobar si esta versión, esta generación mantiene esa esencia. Estamos con la motorización de 218 caballos y 330 Nm/par. Tenemos una menos potente, pero en este caso estamos como probando la versión y acabado intermedio más alto, tirando a lo más alto, dejando por supuesto el John Cooper Works en lo más alto de la gama. Este 3 puertas pues tiene ese comportamiento de un coche urbanita, un coche pequeño. Al ser un coche 100% eléctrico, pues tenemos una batería de una capacidad útil de unos 49,2 kilowatts de capacidad útil. Es una autonomía, o sea, una capacidad que nos da una autonomía homologada de unos 400 kilómetros. Sí es cierto que nos da un poco menos, al menos en nuestra prueba, pero estamos en consumos alrededor de los 14 y 15,9 kilowatts hora. Esto va muy en función de cómo quieras llevar el coche. Tenemos estos modos de experiencia que os he comentado antes, que además de ser modos de conducción, pues también nos recrea otro ambiente diferente según qué experiencias elijas. Tenemos el go-kart, tenemos también tenemos el go-kart, el core, green, vivid, timeless, personal y balance. Así que cada uno tiene, digamos, un enfoque distinto y que puedes tener tus emociones o tus experiencias en la conducción con este estado de ánimo gracias a Mini, ¿no? Ahora mismo vamos en go-kart, que es de mis favoritos, además que nos da ese pequeño ¡woohoo! Como Mario Kart. Y bueno, la verdad es que mola. Es un coche que, bueno, disculpad, intento ser objetivo, pero es un coche que mantiene esencia, ¿no? Obviamente no tiene nada que ver a lo que eran los Mini
de hace más de 30 años, para nada, pero sí que guarda la esencia de su conducción, su esencia de diseño. Y bueno, a esta nueva generación le han mejorado mucho, sobre todo a nivel tecnológico. Y a nivel tecnológico, además, la parte eléctrica la siento muy bien perfeccionada con respecto a la versión anterior. También iba bien, pero siempre se notaban algunas sombras mejorables, y en este caso se nota que han trabajado, han integrado nuevos sistemas del grupo BMW, como era de esperarse, y obviamente se nota un coche más refinado en ese sentido, más tecnológico. Pero bueno, a nivel de suspensiones, como os he dicho, tiene un tarado bastante deportivo, bastante firme, así que en pavimentos un poco más imperfectos notamos cierto rebote, pero es un coche que en cuanto aceleras responde muy bien. Además tenemos esta recreación de audio que parece una nave espacial y bueno, por lo menos te da unos momentos de risa, ¿no? Pero es un coche que conserva ese espíritu ratonero, ese espíritu walk-car feeling de manera muy buena. Estamos hablando de un coche que supera la tonelada y media, está en una tonelada 650, si mal no recuerdo, y para su tamaño y aspecto, pues obviamente es un coche pesado. No pasa las 2 toneladas como estamos acostumbrados a ver en otros coches eléctricos, pero obviamente porque es un coche también más pequeño, una batería más pequeña, pero ya una tonelada 600 para esta potencia también hay que saberla controlar y tener una buena frenada. La frenada sí tiene esa parte regenerativa, esa parte eléctrica en el primer recorrido, luego tenemos esa mordida final, pero sinceramente no he notado ninguna fatiga, pero voy a ser muy sincero, noto que pudiese estar un poco más fuerte la frenada, la mordida, porque es un coche que acelera muy rápido, tiene un par inmediato como buen coche eléctrico y que podemos ir muy alegres, pero ese contrapeso de una tonelada 600 a la velocidad que vas, los frenos en ese momento creo que pueden quedarse cortos en momentos muy puntuales, pero que pueden ser muy peligrosos. Así que yo el sistema de freno, yo buscaría la manera de en una próxima actualización o algo, o al menos ofrecerlo de manera opcional, sin exagerarnos, pero sí que me ha resultado un tanto mejorable, al menos en sensación. No me ha dado ningún problema, ojo, pero sí que he notado que no es la misma relación de la entrega de potencia y de par y de comportamiento dinámico, que es brutal, a la parte de la frenada. La frenada me ha resultado quizás un poco más contundente. Intentar buscar esa contundencia en la frenada. Por lo menos cuando pisamos ya más fuerte, ¿no? Cuando quieres dar un toque para la parte regenerativa, más que suficiente. Tenemos en el modo, bueno, lo que es la palanca de cambios, el modo B, que es la parte regenerativa, que ya prácticamente el coche retiene y muchísimo. Eso sobre todo para entornos urbanos es brutal. Prácticamente no tenemos que tocar el freno. Y bueno, ya podrías hacer ese uso de la parte regenerativa para surcar también curvas y tener que únicamente darle un toque al pedal del acelerador para poder salir de la curva cuando es necesario. La dirección pues es muy noble, es un coche que bueno, va francamente bien, a donde quieras que él entre por la curva es perfecto. Tenemos buena visibilidad por los espejos y por la parte delantera. La parte trasera, si llevamos ocupantes, se nos limita un poco más, pero tenemos sensores y esto nos ayuda a tener todo controlado a nuestro alrededor. El puesto de conducción, pues bueno, es cómodo, el asiento recoge muy bien, es muy firme. Además, encontramos la regulación idónea para nuestra seguridad y confort. Además, sentimos ese nivel o ese centro de gravedad bastante bajo, así que es un punto muy positivo porque nos hace incluso también sentir en un coche divertido, un coche con aires deportivos sin serlo, porque ok, tenemos 218 caballos,
pero bueno, no es un coche como el John Cooper Works, que sí puede ser un poco más de prestaciones o de pretensiones más deportivas, pero en este caso no, es un coche divertido de llevar, un coche que te va a sacar una sonrisa en cuanto quieras ya pisarle un poco más e ir un poco más alegre. Los consumos, como os he dicho, están en el entorno de los 15 kWh, 14, dependiendo también del uso que le des, si vas en mucho entorno urbano, por supuesto, pero como os digo, es un coche fácil de llevar, un coche muy agradecido, un Mini en toda regla, pero bueno, hay algunas cosillas que sí me gustaría comentarles ahora en el veredicto final. Vamos a ello. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este maravilloso Mini Cooper SE. El Mini Cooper 3 puertas 100% eléctrico. Digo maravilloso porque son coches capricho, sí. El Mini siempre ha sido un coche capricho, temporadas más, menos, pero sí es verdad que es un coche que tiene una seña de identidad encantadora, un coche muy bonito, que ha ido creciendo como la mayoría de coches a día de hoy, pero que además viene a ofrecer muy buena calidad de rodadura y de tecnología. Pero seguimos hablando de un punto de eléctrico o coche térmico. En este caso es un coche eléctrico. Me diréis, pero lo prefiero diésel, lo prefiero gasolina. Este tipo de coches con una batería, como os he dicho antes, de capacidad útil un poco menos de los 50 kilovatios, es que me parece lo más idóneo para el uso que se le tiene que dar a un coche eléctrico, un uso urbano, un uso del día a día, una autonomía en torno a los 400 kilómetros, un poco menos, pero en ese entorno para tu día a día va más que suficiente. ¿Qué pasa? Que en este caso, en este modelo en concreto, quizás se te va un poco de precio y ya la lógica no es tan predominante, ¿no? Aquí ya va un poco el sentido de comprar un coche con el corazón y no con la cabeza. Para esto hay otros coches también eléctricos, un poco más económicos, pero ojito, tampoco hay demasiada diferencia si ponemos unos al lado de otros y vemos equipamiento, comportamiento y sobre todo características tan propias como un coche como el Mini. La verdad es que yo si tendría que elegir este tipo de coches lo tendría bastante difícil, porque cuando eres apasionado del motor pues te puede venir este tipo de coches, dar un guiño y valorar si de verdad me doy el salto y prefiero pagar un poco más por un coche urbano 100% eléctrico, pero que tenga muchas otras características aparte de la tecnología y de la parte eléctrica, ¿no? Que a ti te da exactamente igual los diseños y bueno, toda esa parte de coche, pues yo sinceramente no pierdas el tiempo, porque vas a desaprovechar todo el dinero que te pide Mini por este tipo de modelo. Pero si eres una persona que le gusta tener un coche bonito, un coche bien equipado, un coche con una buena calidad, pues yo intentaría buscar un Mini 100% eléctrico, si estás buscando por supuesto coche eléctrico, pero tiene todo el sentido. Este tipo de coches urbanos tiene todo el sentido para hacer un uso de coche eléctrico. Y bueno, su precio ya estaréis esperando. Esta unidad está en el entorno de los 48.000 euros con los opcionales que tiene ya integrados, ¿no? Esta unidad de prensa, pero parte con esta motorización, la 218 caballos, que es la más potente para el coche eléctrico, excepto por la John Cooper Works, pues tenemos esta versión que está en el parte de los 47.000 euros. Tenemos unas versiones más, unos acabados un poco iniciales, que son un poco más económicas, pero estaríamos hablando del entorno de los 40-55.000 euros de rango aproximado en toda la gama del Mini eléctrico. Agradecemos a Mini España la sesión de este maravilloso Mini Cooper SE y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, que nos ayudáis muchísimo, dejarnos vuestro like para viralizar este vídeo y que llegue a más portales y a más casas para ver estos coches. Y además nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde hay la actualidad del día a día del motor, y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.